Hola, esta es una lectura general para el signo de Virgo. Mi propósito es ayudarte a conocer aspectos de tu vida en los que necesites poner mayor atención y conciencia en este momento. Vamos con el primer mensaje. Muy bien, tienes el nodo sur, el signo de Géminis y la casa 12. Grandes cambios y cambios profundos. Sobre todo, siento que estás dejando atrás miedos, bloqueos, limitaciones, inseguridades que inconscientemente no te permitían avanzar o inconscientemente no era como un autosabotaje el que continuamente quizá hacías sin la conciencia de que tú mismo o tú misma te estabas limitando. El nodo sur me habla de lo que dejamos atrás, de nuestro pasado o de lo que está por acabar o lo que tiene que irse. La casa 12 es la casa más compleja, la casa también de la sombra, la inconsciencia, los miedos, todo lo que nos causa temor, incomodidad o lo que no queremos aceptar. Está en esa casa, ¿no? En esa casa también, al tener tanta información y sobre todo tiene información que nos incomoda, información que nos hace ver cosas que tratamos de evadir. Siento que estás, como te dije, en un proceso de cambio profundo. Un cambio profundo es el encarar la casa 12, es el hacerte cargo de la casa 12, es el hacerte consciente del inconsciente. Y este gran paso a ti te está ayudando primero a desbloquear los caminos, a quitar un cierto tipo de pensamiento que, como te digo, que tenías de ciertas cosas que se supondría tú no podías hacer o no avanzabas por ciertas cuestiones que a veces creías que estaban fuera de tu alcance o que no tenías tú el control de ello. Siento que estás en el momento de darte cuenta de que esas limitaciones, si bien pueden ser un obstáculo, también son una oportunidad de aprendizaje y que tú tienes la capacidad de sobrepasar esos obstáculos o de esquivar esos obstáculos. Esas limitaciones o esos bloqueos están ahí. Primero pueden ser inconscientes y segundo, si son conscientes y sabes que hay algo que realmente está bloqueando tu camino, entonces ese bloqueo o esa situación está ahí para desarrollar para desarrollar un manejo de resolución distinto hasta que habías conseguido ahora. Si estás como en una situación compleja, es porque requiere de ti una reacción o respuesta compleja, algo diferente, algo distinto, porque ese es el punto, el aprender también de esa etapa que puede ser incómoda, que puede ser dolorosa o que puede ser también muy intimidante. Aquí el punto no es como escapar de esa situación o escapar de ese reto, es enfrentarlo con nuevas herramientas que el mismo proceso te va dando. Vamos ahora con el tarot. Primero voy a ver el presente de Virgo. Tienes la carta de el Hierofante, el 2 de bastos, el 9 de espadas y la luna. Muy bien, sí, veo que estás en un momento de decisión, de
en un punto de retorno o de avance hacia una dirección totalmente distinta. También veo que tu experiencia, que si buscas en tu experiencia, en lo que has vivido, en tu pasado, ahí encontrarás la respuesta que necesitas para saber qué hacer. Pero también siento que hay dudas, que hay temores, que hay también incertidumbre, pero eso tiene mucho que ver con soltar el control. Siento que hay una resistencia aquí porque quisieras tener en orden todo, o quisieras saber lo que va a pasar, cómo va a pasar y cuándo va a pasar, con quién va a pasar. Cuando la vida a veces lo que pide de nosotros es que nosotros confiemos en lo que está pasando y que no vamos a controlarlo todo, ni podemos controlarlo todo, ni tenemos por qué controlarlo todo. Es esta parte del proceso. Esa es una parte de la enseñanza, ¿no? Que tú te hagas consciente de que no puedes tener el control de todo y que a veces el caos es necesario y que a veces también el caos aporta más que el orden y el control, porque el caos es el que nos hace ver también dónde debemos trabajar, cuáles son nuestras debilidades o cuáles son nuestras fortalezas. También en el caos y en el desorden, ahí encontramos partes de nosotros que no conocíamos y que ni siquiera sabíamos que éramos capaces de tener esa cualidad o esa fuerza. Entonces, primero, la carta del Hierofante. Esta carta a mí me habla, con todo este contexto, a mí me habla de que estás pasando por una experiencia que puede ser difícil pero que a pesar de que es difícil, te está convirtiendo a ti en tu propio maestro. Está creando un tipo de sabio interior. Y que ese es el punto de las situaciones difíciles, ¿no? El punto no es castigarnos o hacernos complicada la existencia, sino que la vida pide una reacción diferente, cada vez distinta, cada vez más planeada, no planeada, cada vez más fluida. Que si es algo complicado, para empezar, para poder poner orden en el caos, primero hay que aceptar el caos. Hay que aceptar que necesitamos hacer algo con ese caos. No pretender que tenemos todo bajo control o no pretender que no pasa nada cuando sí está pasando. Ese es el primer punto. Después tienes el 2 de bastos. Con esta carta del 2 de bastos y esta ilustración sobre todo, siento que estás así, en este punto que está aquí el perrito en esta ilustración, en medio, ¿no? Tienes que elegir un lado o tienes que elegir una opción, hacer una decisión. Pero esta decisión, te decía, va a venir de ti mismo o de ti misma, pero desde la experiencia, desde lo que has vivido y desde lo que ya conoces. Esta decisión, aquí lo que me está marcando con el hierofante al lado es que la información no la vas a encontrar afuera. Esa información ya la tienes tú y necesitas rescatarla de ti mismo. El 9 de espadas aquí al lado me dice que esa decisión para ti es abrumadora o se siente preocupante, se siente un poco de ansiedad y quizá en algunos casos algunas personas les quita el sueño o no tienen un descanso adecuado porque están preocupados por esta situación. Pero aquí, como te digo, lo importante es hacerte consciente de que si está bajo tu control, pues tomar acción en ello, pero si no, pues dejarlo ir, porque no puedes hacer nada con cosas que no puedes controlar. Lo que sí puedes controlar son tus pensamientos.
Y allí está el poder en esta situación, en los pensamientos. El 9 de espadas es el estar pensando demasiado en una o varias situaciones, pero sin resolverlas, sin poder resolverlas en ese momento. Por eso mismo esta ilustración, ¿no? De que hay temor, hay también falta como de luz, porque a pesar de atrás está el rayo y él está como volteando para la oscuridad. Teme a lo que no conoce, pero en sí, aquí no está pasando nada. Él no está en peligro. Este perrito aquí no está en peligro. Y eso es a lo que se refiere el 9 de espadas. Que no estamos en peligro, pero nuestro pensamiento nos hace suponer y creamos escenarios macabros o escenarios que son horribles. Y eso es lo que nos hace sentir ese temor, ansiedad o que nos hace perder el sueño. Entonces, eso es lo que se necesita ser consciente, que son nuestros propios pensamientos o nuestras propias suposiciones los que están creando un escenario también que lo estamos creando algo peor de lo que pudiera ser o de lo que va a pasar. Estamos adelantándonos, pero de forma negativa. Y por lo general, la mayoría de las veces esas cosas nunca pasan. O sea, nosotros a veces nos creamos unos cuentos tan horribles que no pasan. O sea, de verdad siento que si fuéramos más conscientes en esa parte, y me incluyo, viviríamos de manera más productiva también, más en paz y de manera más productiva, porque en lugar de estar pensando en cosas negativas que no van a pasar, podríamos aprovechar ese mismo tiempo y pensamientos en otras ideas, ¿no? En ideas de construir y no de limitar. Por otra parte, también tiene la carta de la luna. La luna aquí con el 9 de espadas me habla de ese bloqueo mental una vez más. Me hablan de las dudas y del temor. Aquí hay un temor muy evidente y es un temor a una decisión o a tomar un camino que en tu interior tú sabes cuál es la decisión correcta para ti. Tú sabes, pero aunque lo sepas, sientes duda o sientes temor por esa también incertidumbre de que no sabes con lo que te vas a enfrentar o lo que vas a encontrar. Pero también siento que, como te dije, es más esa mente tan ágil que tienes, esa mente que trabaja todo el tiempo tanto, en este momento la estás utilizando en tu contra. Revierte eso. Tú puedes, si tú eres capaz de crear tantas historias o suposiciones o pensar tanto en cosas que a veces no van a pasar, pues trata de modificar ese pensamiento, porque, o sea, al tú crear tantos pensamientos de ese tipo, tú estás viendo la capacidad que tiene tu mente. Es una gran capacidad. Entonces, utilízala de otra forma y no es negar lo que está pasando, no es negar la situación que quizá puedan ser de peligro en algunos casos, pero también ser consciente de hasta dónde está tu control, hasta dónde puedes hacer algo y en dónde no puedes hacer nada más. Vamos ahora a ver cuál es el posible futuro de esta situación. El 5 de espadas, el loco y la reina, no, perdón, el rey de copas. El 5 de espadas. Veo que este conflicto interior que estás teniendo, saldrás de él, de una forma victoriosa. El 5 de espadas viene después de un conflicto, de un combate o después de haber superado algún reto. El 5 de espadas te da una información de
de que cuando vuelva a ocurrir una situación similar, tú ya no vas a reaccionar de la misma manera. Ya no puedes reaccionar de la misma manera porque ya cuentas con información distinta, ya has experimentado otro escenario, ya has vivido otra experiencia. Entonces, por lógica, ya también no te puedes permitir a ti seguir contestando igual a mismas situaciones. El 5 de espadas es el darte cuenta de ese poder que ahora tienes y que antes no tenías, de esa información que ahora tienes y que antes no tenías, por eso no habías actuado de la forma que ahora estás actuando. Es importante que tomes referencia de eso, de esta situación que está pasando, de esto que estás viviendo. Y luego, la carta del loco es el empezar de nuevo de cero y empezar con entusiasmo, con confianza y como te decía, lo que no tienes en el presente, siento que en el futuro, eso es lo que a ti te va a funcionar. El desapegarte, sobre todo, de pensamientos limitantes, de lugares o de relaciones, personas, trabajos que también provocaban esa ansiedad o que aportaban a esos bloqueos. Mira, fíjate, si ves el 2 de bastos que salió aquí en la segunda carta, y esto en el futuro, o sea, esto está súper claro, ¿no? El 2 de bastos que está en el presente y el loco del futuro. Aquí el cachorro está en medio para decidir el camino, y aquí el loco ya eligió el camino, y eligió el camino que para este ser le pareció el camino más iluminado, y el camino más iluminado va a ser el camino que se acerque más a tu ser, o sea, el camino con el que te identifiques más. La mejor decisión es cuando decides desde el corazón, cuando decides por ti mismo o por ti misma, pero decides también desde el corazón y no desde el ego, desde el amor, no desde el impulso. Y que de hecho, pues el amor también funciona como impulso para hacer un movimiento, pero hay que estar bien claros de que estamos decidiendo desde ahí, estamos decidiendo desde la calma, o estamos decidiendo por nosotros y para nuestro bien o para nuestro avance en una ruta que sea más ligera, que sea más ligera, más libre en todos sentidos, en el sentido de trabajar, en el sentido de libertad creativa, de sentirte libre también de decir lo que piensas, de hablarlo, de expresarte como quieres expresarte sin sentirte limitado o limitada. Luego también tienes la carta de el Rey de Copas. Esta carta en el futuro me habla de regresar a ti mismo o a ti misma en el sentido de estabilidad emocional, y de que estarás dándote cuenta de que tus emociones son una parte importante a la que debemos poner atención, porque ahí es donde viene mucha información que a veces no es directa. Hay que indagar, hay que leer entre líneas para saber qué es lo que esta emoción, tanto positiva como negativa, me está diciendo o está tratando de advertirme. ¿Qué es lo que a mí me hace sentir bien? ¿Qué es lo que, en qué lugares o haciendo o practicando qué actividad me siento yo en paz? ¿Qué es lo que a mí me provoca confianza? ¿Qué es lo que a mí me provoca sentirme seguro o segura? Es ahí donde tú te vas a dar cuenta que el lugar o la situación que estás dejando atrás no tiene ya lugar en tu futuro.
Siento que esta decisión que estás por tomar y que quizá aún no tienes la respuesta, vendrá una vez más, como te dije, de ti, pero es para acercarte a un estado más feliz, más pleno y sobre todo un estado también donde encontrarás mayor salud. El rey de copas, además de hablar de emociones, de seguridad emocional y también de empatía y comunicación de forma muy amable o de una persona que sabe escuchar, también me habla de sanación. Siento que esta elección que tú estarás haciendo es la elección que te ayuda a dar un paso más o acercarte más hacia un estado tanto mental, emocional y físico más sano. Porque ese es el punto, es el buscar más el bienestar propio, pero como te dije, no solo mental o físico o emocional, sino procurar esas tres partes primordialmente. Y esas como que son las tres partes más como las separo así para darme a entender, porque siento como que es como lo que la mayoría, como identificamos, ¿no? Cuando estamos bien emocionalmente es porque estamos felices o porque no sentimos inseguridad o ansiedad. Cuando estamos mentalmente saludables es cuando dejamos el control, cuando no nos estresamos por cosas que no podemos arreglar, cuando aceptamos que hay errores y aceptamos que también se pueden volver a intentar las cosas. Eso es como estar en equilibrio, tanto nuestras emociones como nuestros pensamientos, y por ende esas dos partes como resultado también darán una mejor salud física, y todo va conectado. Por eso mismo es importante tener en congruencia esas tres partes. Cuidar primero de esas tres partes antes de empezar con cualquier otra cosa en el exterior, cualquier trabajo o algún nuevo proyecto o un cambio importante en nuestra vida. Hay que elegir desde la calma y la congruencia con nosotros mismos. Vamos a ver ahora con un consejo que necesites saber en este momento. Tienes el 4 de bastos, el 10 de espadas y el 7 de bastos. Estas tres cartas como consejo. Primero, el 4 de bastos te habla de estar en armonía o de celebrar, de buscar estar en armonía con las personas de tu hogar o con las personas con las que vives. A veces, con tu familia o con las personas con las que vives, porque a veces no vivimos con familias, a veces vivimos con amigos. Entonces, cualquiera que sea la situación, es buscar estar en paz y armonía o quizás celebrar, incluso dejar un poco atrás o de lado las preocupaciones donde no tienes el control de hacer algo. Es dejar también a la vida dar o más bien como que esperar el resultado de algo que has hecho. Siento que en algunos casos esta desesperación o esta preocupación es porque aún no se ha dado un resultado o porque aún no has obtenido alguna información. Y esta carta te dice, en lo que llega eso que estás esperando o en lo que se aprueba o se finaliza con algo que has estado esperando, también date tu tiempo para estar celebrando. ¿Qué? Pues celebrar simplemente el que tenemos vida o el que está o el que alguien puede estar a tu lado
Y como te digo, puede ser pareja, amigo, amiga o incluso tu mascota, o si estás solo, sola, disfruta de ti mismo, de ti misma, pero haz algo diferente para sentirte en alegría o sentir o agradecer también por lo que sí tienes. Agradecer por lo que sí ha salido bien o por las respuestas que sí has obtenido. Y luego, la carta de el 10 de espadas como consejo es un poquito como lo que te decía con el 9 de espadas. Es el hacer consciente los pensamientos que pueden ser intrusivos, pero también hacerte consciente de que alguno de esos pensamientos intrusivos quizá pueden venir de opiniones que has escuchado o comentarios que te han lanzado, pero con mala intención. Uno sabe identificar cuando una crítica viene con amor o una crítica viene con cizaña o viene con esa mala intención. Cuando tú sabes, tómalo de quien viene. Es más, no lo tomes. Si viene de alguien que sabes que siempre ha estado ahí criticando para mal, pues ni siquiera lo tomes. Opiniones, comentarios igual, que no son para ayudarte. Al contrario, su intención es hacerte sentir menos o bajarte el ánimo igual. No lo tomes, quítate esos comentarios de la mente, quítate esas opiniones que de nada te sirve. Al final es lo que te decía, las opiniones de los demás, eso es una de las cosas que jamás vamos a controlar. Eso es algo que jamás vamos a tener el poder de manipular, porque además pues eso como que no tiene algún chiste, ¿no? Porque al final esas mismas opiniones, tanto buenas como malas, es el derecho que tiene cada uno de dar una opinión. Pero también, así como las personas tienen derecho de opinar, nosotros tenemos el poder de recibir esa opinión o de rechazarla. Entonces siento que ese es como el mensaje principal aquí. Y también lo digo porque tienes el 7 de bastos. Siento que por ahí estás llegando a un punto donde necesitas defenderte, necesitas defender tus ideas, necesitas defender tu posición. No debes de olvidar quién eres, ni tampoco dejarte manipular por esas opiniones, en el sentido de que, como te decía, hay opiniones que van con la intención de bajarnos el ánimo. Y a veces lo logran porque nos hacen creer que no merecemos cosas buenas. Entonces, en ese sentido es el que estoy diciendo de que, o sea, no escuches esas opiniones o que no lleguen a tu mente de forma fuerte, o sea, que no lleguen a quedarse. Y que incluso, o sea, tú ya vayas identificando el tipo de persona que es. Si es una persona que siempre está ahí como menospreciando o haciendo menos todo lo que has logrado, es porque ahí no es no es el lugar. Ahí no es. Y también necesitas, como te digo, bueno, no te digo que yo no te quiero decir lo que tú necesitas o no necesitas porque no te conozco, pero con el 7 de bastos yo veo aquí que es importante que pongas una línea con alguien, que digas, o sea, basta hasta aquí y no voy a permitir que pase esto, o no voy a permitir que me sigas tratando de impedir hacer algo que es mi derecho, ¿no? Bueno, pues vamos ahora con el oráculo para terminar. Primero voy a sacar una de este para Virgo y dos más del otro. La primera carta dice: completa tus metas o tus objetivos, logra tus metas o tus objetivos,
a través de el compromiso total. Siento que, como te digo, con el loco, con la carta del loco, hay algo que tú necesitas decidir o que vas a decidir. Y es como una nueva meta o un nuevo reto, un nuevo objetivo. Pero esto lo vas a conseguir solo a través de comprometerte contigo mismo o contigo misma en ese sentido. Necesitas un compromiso total de cumplir tu palabra contigo mismo. Y luego dice oraciones y deseos, el pozo de los deseos. Aquí siento que este cambio es algo que has deseado y que puede ser que quizá inconscientemente lo hayas deseado desde antes, desde hace tiempo, y que incluso lo deseaste así como muy a la ligera, pero a pesar de que fue a la ligera, era de verdad y lo decías de corazón o lo deseabas de corazón. Siento que esos deseos que uno, a pesar de que a veces no los toma muy en serio, pero en realidad es lo que el corazón desea, esas oraciones y deseos son escuchados y tarde o temprano se realizan porque, ¿por qué? Porque así debe ser, ¿no? Porque es algo, es un bien para ti y también un bien para tu entorno. También esos son los deseos buenos, ¿no? O las oraciones, cuando uno desea por un beneficio propio, pero también donde no vas a afectar a los demás, sino al contrario, también le beneficia a los demás. Esos son los deseos que más fácilmente llegan a cumplirse. Y fácilmente me refiero a que tienen mayor rango de que puedan cumplirse, no porque vaya a ser algo que llegue de la noche a la mañana, pero lo que sí con esta carta se nota es de que es algo que va a llegar a ser. Además, las palomas siempre son señal de esperanza, pero son señal de esperanza de algo que va a pasar, algo muy bueno. Puede ser una sorpresa, o una información que no te estás esperando y que va a ser como lo vas a sentir como un golpe de suerte o como un milagro incluso. Casi no me gusta esa palabra de milagro, pero a eso se refiere, ¿no? A cosas que no nos esperamos y que son tan buenas, pero que pasan. Y luego dice la carta de inspiración y coraje. Inspiración, yo siento que eso es lo que te hace a ti decidirte a hacer algo. El coraje es ya la acción para hacerlo, ¿no? Entonces busca lo que a ti te inspire de corazón, porque ahí cuando tú buscas en algo que realmente te gusta o te apasiona, es donde puedes encontrar las fuerzas para llevar a cabo una acción. Y ese es el coraje de levantarte y hacerlo por ti mismo o por ti misma. Y también siento que es como un acto de amor hacia ti mismo o hacia ti misma, que te está llevando hacia la independencia y autonomía en cierto aspecto, ya sea que te vayas a mudar, que vayas a emprender algún nuevo negocio donde tú no tengas que rendirle cuentas a alguien, sino que tú empieces, ¿no?, a hacer lo tuyo. O también puede ser como independencia de salirte de algún lugar donde ya no te sientes a gusto, donde vives. Cualquiera que sea la situación, es para ello, es para buscar un lugar con mayor paz mental, emocional, pero también un lugar donde puedas tú desarrollarte como persona, pero como la persona auténtica que eres, no siguiendo a alguien o tratando de complacer a alguien. Esto lo estarás haciendo por ti y para ti. Bueno, pues esto sería todo por esta lectura. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en un siguiente video.